Los israelitas y los palestinos están de nuevo en guerra, como ha ocurrido desde hace 75 años desde la creación del Estado de Israel. Como ya explicamos en el programa del 30 de abril, la rebelión y los edomitas, la guerra entre los hijos de la promesa y los hijos de desobediencia ha durado siglos. Y no solo se debe a una disputa de territorios, sino que tiene un origen espiritual y muy profundo. ¿Cómo empezó el conflicto entre los israelitas y los palestinos? ¿Cuándo nos marca la Biblia que terminará? Y un punto de doctrina fundamental, Dani. ¿Por qué es tan importante para el pueblo de Yahweh y para el mundo lo que sucede a la nación de Israel? Descúbrelo hoy en Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy, Israel y el fin de los tiempos. Todo inició cuando Yahweh, el gran Yo Soy, el creador del universo, llamó a Abraham a dejar su tierra que era Ur de los Caldeos para habitar un nuevo territorio que le estaba dando. En él formaría una nación poderosa. En ese momento, Yahweh establece que la nación que saldría de Abraham tendría su favor y bendición perpetuas, pondría a sus enemigos a sus pies y sería un gran referente para todo el planeta. Yahweh le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todos los bienes que había acumulado, y las personas que habían conseguido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y en tierra de Canaán entraron. Atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré, y el cananeo estaba entonces en aquella tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahweh que se le había aparecido. Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 7. Justo allí es donde nace la palabra hebreo. Viene del latín hebraico y significa el que cruza al otro lado. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero obedeció la voz de Hashem. Yahweh le entregó legalmente la tierra de Canaán, donde construyó su imperio. Esta tierra sería arrebatada al pueblo de Israel en el año 135 después de Yahshua, por órdenes del emperador romano Adriano, para calmar la revuelta de Bar Kokhba que surgió porque los judíos se opusieron al politeísmo y a las perversas prácticas romanas. En los dos levantamientos de Bar Kokhba murieron 580,000 judíos y los habitantes se separaron en tres grupos: los judíos ortodoxos, los judíos mesiánicos y los que aceptaron la doctrina greco-romana, a quienes algunos llamaron filisteos. A estos últimos fue a quienes se les otorgó de manera injusta el territorio israelita. Jerusalén es el punto de mayor disputa porque allí está el Muro de los Lamentos y la mezquita de Al-Aqsa. Y tal vez te preguntes por qué son importantes el Muro de los Lamentos y la mezquita Al-Aqsa, que se encuentran muy cerca la una de la otra, por cierto. Es muy sencillo. El Muro de los Lamentos es prácticamente lo único que quedó en pie del segundo templo de Jerusalén y representa algo muy valioso en el sentido espiritual para los judíos. Por otro lado, la mezquita Al-Aqsa es el lugar, según el Corán, donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Por eso se considera uno de los dos lugares más sagrados para los musulmanes. Ahora regresemos con el patriarca Abraham y el origen del pleito entre los israelitas y los edomitas. El gran Yo Soy le hace tres promesas a Abraham: que su descendencia sería incontable, como la arena del mar, que tendría la bendición de todas las naciones, y además le otorgó el único derecho legal para poseer la tierra de Canaán. Alza ahora tus ojos y mira, del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev, y hacia el oriente y hacia el mar, porque toda la tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Génesis 13, versículos del 14 al 17. Mira,
no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra de Yahweh vino a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh, y le fue contado por justicia. Génesis 15, versículos del 3 al 6. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad, y apareció una fogata humeante, y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día hizo Yahweh pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15 del versículo 17 al 18. Yahweh le promete hijo a Abraham, pero pasó una década y nada ocurría. Le reafirma la promesa y seguían pasando los años, y Sarai, su mujer, se desesperó y le pide a Abraham que embarace a su sierva Agar, la egipcia, porque tal vez a través de ella Yahweh le daría descendencia. Abraham entonces cometió uno de los más grandes errores en la historia de la humanidad: tener un hijo fuera del plan de Yahweh. Ese hijo se llamó Ismael y era violento, tosco y no amaba a Yahweh. 14 años después de que naciera Ismael, nace Isaac de Sarai. Y es justo a Isaac y no a Ismael a quien Yahweh le da la promesa y la bendición principal. ¿Por qué? Porque ese era el plan. Pero Abraham complicó mucho las cosas al desobedecerlo. Yahweh no desamparó a Ismael, pero Ismael odiaba a Isaac desde que nació y lo odió aún más porque él quería todas las bendiciones de Yahweh. Esto inició un desgastante pleito entre Agar y Sarai, ya que ambos disfrutaban humillando a Sarai y a Isaac. Abraham tuvo que sacar de su casa a Agar y a Ismael. Ellos anduvieron errantes. Agar se desespera e intenta matar a Ismael, pero Yahweh lo impide y le da promesa de que sería una gran nación. Ismael se vuelve cazador, se casa con una mujer egipcia, tuvo 12 hijos y habitó en el desierto de Parán, al sur de Canaán. Isaac se casó a los 40 años con Rebeca y tuvieron 2 hijos mellizos, Jacob y Esaú. Esaú no amaba a Yahweh y era rebelde y violento, mientras que Jacob, a quien Yahweh le pone por nombre Israel, era de carácter apacible y amaba a Yahweh. Esaú toma mujeres idólatras como esposas y remata casándose con Amalat, una de las hijas de Ismael. Esaú, luego de muchos años, se pone en paz con su hermano Jacob, a quien trató de asesinar muchas veces, y termina habitando con su descendencia el monte de Seir, que estaba al este de Arabá. Este territorio iba desde Acabat hasta el Mar Muerto. La descendencia de Esaú se les conoce como los edomitas o los árabes, que históricamente se han caracterizado por ser violentos, rencorosos y muy radicales. Uno de sus descendientes de Esaú fue Mahoma, quien dijo haber recibido del arcángel Gabriel el Corán, que afirmaba ser la única verdad de Yahweh, el Dios de Abraham. Mahoma es el fundador del Islam, de donde nacen los musulmanes, pero también de allí surgen los terroristas que hoy en día siguen causando problemas en el territorio de Canaán, que hoy se conoce como la nación de Israel. Aunque los israelitas, que son el linaje escogido de Yahweh, han sido atacados, invadidos, esclavizados y masacrados en 26 ocasiones, esto tiene una razón espiritual. Cada vez que los israelitas, los descendientes de Jacob, se apartan de la Torá y permiten la idolatría y la inmundicia en su territorio, son vencidos por sus enemigos en forma sobrenatural y casi absurda. El ataque reciente que sufrió Israel el 7 de octubre, iniciando el Shabbat, se debió a la misma razón. Los judíos no fueron escogidos por Yahweh por ser nobles y unas blancas palomas. Históricamente han cometido muchos errores y han desafiado las leyes de Yahweh. Por eso han pagado las consecuencias. Aún muchos judíos el día de hoy siguen inmersos en hechicería a través del Zohar, la Cábala y la práctica de artes oscuras. Y lo peor de todo es que millones de israelitas siguen rechazando a Yahshua y aceptan más la homosexualidad, las perversiones y el budismo que el evangelio del Mesías Yahshua, nuestro Señor, como quedó evidenciado en el festival de música electrónica del que fueron asesinados y secuestrados decenas de jóvenes.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Y no quisiste. He aquí, tu casa quedará en desolación, porque te digo que a partir de ahora no me verás más hasta que digas, bendito es el que viene en el nombre de Yahweh. Mateo 23, de los versículos 37 al 39. Gracias al rechazo que le dieron a Yeshua, el 99% de los maestros de la Torá, los líderes de las sinagogas y muchos israelitas, es que el Evangelio llegó a todos los países del mundo. El nuevo pacto de Yahweh establece que todo el que acepta a Yeshua como Dios, Señor y Salvador, obedeciendo a la Torá, sus estatutos y preceptos, ya es parte del pueblo de Israel y coheredero de las promesas de Abraham. Por esa razón, somos el Israel espiritual, ya que los invitados a la fiesta no fueron dignos, y por eso el novio tuvo que invitar a todo el que tuviera hambre y sed del agua viva, de la verdad, sed de vida eterna. Sabemos por revelación que lo que sucede en lo físico fue creado en el reino espiritual previamente. Por eso, lo que podemos visualizar al orar por fe se materializa en este mundo. Israel es una manifestación clara de la rebeldía del pueblo de Dios a nivel mundial. Han permitido doctrinas perversas, hechicería, nigromancia, ocultismo, inmundicia e idolatría, y luego se sorprenden por ser atacados o destruidos en diferentes áreas. Al pueblo de Yahweh le ocurre lo mismo. Está siendo atacado por ser permisivo con la oscuridad. Eso es lo que Yahweh nos está diciendo con el conflicto de Israel. ¡Ey! Deja de abrirle la puerta a la oscuridad. Deja de amar y de quedar bien con el mundo, o serás tomado por sorpresa, atacado y destruido. No te desgastes pensando cómo pudieron burlar la tecnología militar más avanzada del planeta. Cuando Yahweh abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando cierra una puerta, nadie la puede abrir. Esto tiene un profundo trasfondo espiritual. La pregunta que muchos se hacen es, ¿este conflicto representa el principio de la Tercera Guerra Mundial? Es muy aventurado afirmar eso. Lo que sí sabemos es que el pueblo de Yahweh debe de estar como las 5 vírgenes prudentes, velando, orando y bien preparado. Cuando ocurra una guerra mundial que sea terminada por un pacto de paz, esa será la señal que marcará el inicio de los últimos 7 años de la humanidad, la semana 70 de la que habló el profeta Daniel. Por si fuera poco el odio y desprecio que sienten los descendientes de Esaú contra los israelitas, el profeta Mahoma eleva este pleito a la enésima potencia con la supuesta revelación del arcángel Gabriel, el Corán, en donde se afirma que el hijo de la promesa no es Isaac, sino Ismael, y que Ismael estaba consciente de que iba a ser sacrificado y lo aceptó porque quería obedecer a Yahweh. Esta es otra de las razones por las que los palestinos reclaman que toda la tierra de Canaán les pertenece por ser los descendientes de Esaú y que los israelitas los han despojado de su tierra. Todo esto empeoró después del Holocausto judío y de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se conoce como el Estado de Israel y el territorio palestino antes era una provincia colonial, otomana o británica, mayoritariamente vacía, en la que vivían árabes y judíos. Cuando colapsó el colonialismo inglés en la zona, se hizo el plan de formalizar 2 estados allí, uno árabe y otro judío, repartiendo el territorio en forma equitativa. Los judíos aceptaron la propuesta de la ONU y formalizaron su estado, estableciendo a Jerusalén como la capital de Israel, lo cual encendió aún más el coraje de los musulmanes, ya que Jerusalén representa un lugar sagrado para ambos pueblos. Pero los árabes no aceptaron y declararon la guerra, provocando una crisis de refugiados, ya que el pueblo árabe es mestizo y nunca fue nativo de ese territorio. A todos los descendientes de los refugiados se les empezó a llamar palestinos en la década de los 60. Esto se formalizó en 1974 después del discurso de Yasser Arafat ante la ONU, que también lo hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz. Los palestinos pelean un territorio que nunca han querido legalizar. En cada oportunidad que se les ha dado para que se formalicen como un Estado y se establezcan límites fronterizos, ellos se han negado rotundamente. Israel no ha invadido, ha comprado legalmente los territorios. Volviendo al conflicto actual, las aberraciones que Israel permite dentro de su territorio son las mismas aberraciones que el pueblo de Dios en todo el mundo está permitiendo y va a permitir.
Esto significa que lo que ocurre físicamente en Israel es un adelanto de lo que está por ocurrirle al pueblo de Dios, ya que existe un principio bíblico establecido por Yahweh. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh, y si el juicio inicia primero con nosotros, ¿qué será de los que no obedecen el evangelio de Yeshua? Y si el justo con dificultad se salva, ¿cómo será el fin de los que rechazan la Torá, practican la injusticia y viven en pecado? Primera de Pedro 4, 17 y 18. La guerra en Israel es un indicador de que la guerra llegará a los países en donde se invocan el santo nombre de Yahweh y de Yeshua. La guerra empezará desde el país que Yahweh usará más hasta el país en donde habrá un menor despertar espiritual. Al que más se le va a dar, más se le va a azotar y purificar. Todos los países del mundo serán pasados por el fuego de la prueba. El libro de las Revelaciones o Apocalipsis establece claramente que la fe de los creyentes será puesta a prueba en forma extrema antes del arrebatamiento. El pueblo de Yahweh deberá oponerse a la imposición mundial del sello del gobierno del Antimashiach o Anticristo, el cual puede presentarse como una vacuna, como un código de barras en nuestro cuerpo o algo similar. La persecución y la guerra sobre el pueblo escogido de Dios será inesperada, sanguinaria y brutal. Solo quienes caminen rectamente ante Yahweh serán protegidos y saldrán victoriosos de todos estos juicios. Muchos satanistas infiltrados, apóstatas y falsos maestros siguen afirmando que el arrebatamiento ocurrirá en cualquier momento y que el pueblo de Dios no sufrirá ningún tipo de problema, prueba o tribulación. Eso es un gravísimo error porque carece por completo de sustento bíblico. Contrario a lo que muchos piensan, el rapto no los va a tomar sentaditos, relajaditos y recién bañados en su congregación. Muchos tendrán incluso que dejar sus casas y sus países para huir de la persecución. Quien no se ha pasado por el fuego de la prueba y apruebe el examen, no será digno de entrar al reino de los cielos. Cuando inicie la semana 70 de la que habló el profeta Daniel, la prueba para muchos creyentes incluso será dar su propia vida por causa de Yeshua. Allí se separará en forma definitiva el trigo de la cizaña y se sabrá con certeza quiénes de verdad amaban al Cristo y quiénes solo estaban jugando en su congregación y perdiendo el tiempo. Estos últimos serán eliminados y terminarán en el infierno. Por eso Yeshua dijo: «Ay de las que estén embarazadas en el momento de la persecución», y nos pidió rogar para que no tengamos que huir en invierno ni en Shabbat. Nadie que de verdad crea en el Cristo, en Yeshua HaMashiach, puede tomar en poco, ignorar o burlarse de lo que está ocurriendo en Israel en este momento. El Abacadosh está mostrando el dolor que pronto azotará al mundo, y en especial a sus hijos, porque necesitan alinearse y estar preparados. Así es, juicios tremendos caerán sobre la tierra para los que rechazan a Yeshua, porque no tendrá la protección de Yahweh, y al mismo tiempo vendrá la mayor persecución del pueblo de Elohim, que culminará en el arrebatamiento, justo después de que el Antimashiach o Anticristo pida ser adorado, como el creador del universo en el tercer templo de Jerusalén, que todavía no existe. Después del rapto, caerá la ira de Dios sobre el planeta entero, y ocurrirá la angustia de Jacob, el cual será el tiempo en que 2/3 partes de los israelitas en el mundo serán masacrados. Lo peor apenas viene, por su duro corazón y rebeldía. Pero una tercera parte sobrevivirá, y todos los sobrevivientes aceptarán a Yeshua por fin como su Mesías. Todo terminará en la batalla de Armagedón, en donde los edomitas pelearán con el Antimashiach y serán exterminados por completo. Aclaro que muchos árabes han aceptado Yeshua, y muchos más lo harán. Ellos no serán desintegrados en la batalla de Gog y Magog. Permite que la bendición se extienda y deja un me gusta a este video y comparte. Y es así como llegamos al final de esta enseñanza. Espero que haya respondido tus dudas sobre el origen del conflicto en Medio Oriente y cuándo y cómo terminará esa historia. Por favor, déjanos tus comentarios y tu me gusta. Comparte esta enseñanza en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. ¡Qué nutritiva enseñanza, muchachos! Espero que sea de mucha bendición para todo el que la escuche y la vea, y que el Dios Todopoderoso permita que llegue a quienes necesitan escucharla. Yo soy Hugo Moped. Yo soy Dani Moped. Y yo soy Shlomo the Cat. Y nuestro deseo para ti es: Yevarejeja Yahweh, Beishmereja, Yael Yahuapanabeleja, Bijuneja, Yisa Yahuapanabeleja, Beyasenleja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar.